En nuestro programa anterior tuvimos una buena introducción. Confiamos que haya sido una introducción buena y sólida a este segundo libro de Crónicas, donde vimos el comienzo del reino de Salomón. David había desaparecido de la escena en el último capítulo del primer libro de Crónicas, y ahora Salomón llega al trono. En este libro tenemos 9 capítulos dedicados al reino de Salomón. Y lo interesante es que 6 de ellos están destinados a la construcción del templo. Salomón está construyendo el templo siguiendo las instrucciones y preparativos que hizo David su padre. Él está simplemente continuando el gran plan y programa de David que incluye hasta los mismos planos. Ahora tenemos en este segundo capítulo el comienzo de la edificación. Y vimos en nuestro programa anterior que Salomón comienza a actuar según las instrucciones que le dejó su padre David. Inmediatamente comenzó a organizar a los trabajadores para la tarea que se avecina. Luego solicitó la ayuda del amigo de David, Hiram, rey de Tiro, para que le proveyera los materiales que necesitaría al avanzar en la construcción. Ya se había hecho los arreglos por las rocas. Él está construyendo la casa para el Señor en Jerusalén, en el mismo sitio que había seleccionado David. Y vamos a comenzar hoy leyendo una vez más los versículos 5 y 6 para hacer más clara la conexión que tenemos aquí. Versículos 5 y 6 de este capítulo 2 del segundo libro de Crónicas. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? El sacrificio era el camino que ellos utilizaron para llegar a Dios. La única manera en que nosotros podemos llegar a Dios en nuestros días, amigo oyente, es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Lo importante de notar en esta situación es que Salomón no tenía ninguna duda en cuanto a quién era Dios, o si él llegaría a ocupar el lugar que Salomón estaba edificando. En un artículo escrito por un teólogo, este decía que lo que Salomón estaba tratando de hacer era una pequeña casa y poner a Dios en una caja, y que la gente tenía la idea de que Dios debía ser colocado en una caja y que él debía ser guardado allí. Pero permítanos decir, amigo oyente, que Salomón no tenía ninguna idea como esa, ni tampoco la tenía el pueblo. Ellos estaban muy por delante de muchas personas en nuestros días, aun de aquellos que pertenecen a las iglesias. Muchas personas llaman a la iglesia la casa de Dios. Bueno, Dios nunca ocupa una casa, nunca lo ha hecho. El templo era un lugar para hacer sacrificios, era un lugar para allegarse a Dios. Eso era lo importante y tenía que ser digno de él. Era algo bien adornado, algo muy hermoso. Como dijimos anteriormente, tenemos algunas ilustraciones de lo que era el templo de Herodes, que era algo similar al que edificó Salomón. Sin embargo, este era mucho más grande y edificado de mármol blanco. Nunca fue terminado, pero el modelo que tienen en Jerusalén es algo muy parecido. No es de gran tamaño considerado con los otros edificios de esos días, como por ejemplo el templo de Diana en Éfeso y las pirámides. Si uno pone el templo edificado por Salomón al lado de cualquiera de ellos, pues se dará cuenta que es más pequeño. Pero aunque el tamaño no era demasiado grande, se distinguía por la enorme riqueza que tenía. Una tremenda cantidad de oro, plata y piedras preciosas fueron utilizadas en su construcción. Debemos tomar nota de eso. Y David había reunido toda esa riqueza, y de ello veremos más adelante. Leamos ahora el versículo 7 de este capítulo 2 del segundo libro de Crónicas. Continúa hablando Salomón al rey Hiram, o enviándole su mensaje, y le dice: Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Ellos tenían que buscar trabajadores especializados en otro país. Israel se había dedicado a la agricultura y no tenía esta clase de gente. La intención de Dios era que se dedicaran a la agricultura y así lo estaban haciendo en esos días. Si usted tiene la oportunidad de viajar por esa tierra en el día de hoy, amigo oyente, podrá apreciar que sus gentes están haciendo lo mismo, es decir, están dedicados a la agricultura. No creemos que haya tierra más fértil que la que se encuentra en el valle de Esdraelón, cerca de Megido. Ciertamente es un lugar fértil. La nación de Israel, pues, no tenía artífice ni artesano, y tuvieron que pedir la ayuda de Hiram para que él supliera a la persona que hacía falta. Ahora Salomón dice en el versículo 8: Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí mis siervos irán con los tuyos. En otras palabras,
Ellos aprenderán el oficio de esta otra gente. Sigamos adelante con el versículo 9. Para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. No era un lugar amplio en el sentido del tamaño, sino más bien grandioso. Ahora el versículo 10 dice, y he aquí para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Aquí hubo un mal entendimiento sobre esto, sobre la cantidad que Salomón debía pagar. Pero aparentemente se utilizó gran cantidad de dinero en esto. Ahora leamos el versículo 11 hasta el versículo 13 de este capítulo 2 del segundo libro de Crónicas. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi. Y luego el rey de Tiro continúa describiendo a esta persona que está enviando. Pasemos ahora a los versículos 17 y 18. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Estas eran las personas que serían los ayudantes. Ellos ayudarían a los carpinteros, albañiles, etc. Ahora, en el capítulo 3 de este segundo libro de Crónicas, tenemos el comienzo de la edificación misma. En la primera parte del versículo 1 leemos, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria. De paso, digamos que ese fue el mismo lugar donde Abraham ofreció a Dios a su hijo Isaac. En ese mismo cerro, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, está el Gólgota, el lugar de la calavera donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Finalizando la lectura de este versículo 1, se nos dice, ¿dónde edificó el templo? Leamos la última parte. En el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. David había comprado un lote de terreno en ese lugar. Es la misma zona del templo de hoy, y allí es donde lo edificó Salomón. Ese era el lugar. Ahora no vamos a entrar en todos los detalles que se menciona aquí, porque, a decir verdad, nos parecen aburridos, así como leer un plano o la lista de los materiales necesarios para la construcción de un edificio. Lo que quisiéramos decir es que de aquí podemos extractar algunas verdades que no son mencionadas en los libros de Reyes o cualquier otra parte. Cuando llegamos al capítulo 3, podemos levantar el velo un poquito para darnos una mejor idea. Leamos el versículo 3 entonces. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud, de 60 codos y la anchura de 20 codos. El templo era el doble del tamaño que tenía el tabernáculo, 60 codos por 20. Eso en nuestro sistema métrico decimal es unos 27 metros de largo por 9 metros de ancho. En eso solo se incluye el templo mismo, ya que alrededor del mismo había muchos otros edificios que fueron construidos. Hay algunas cosas sobre las cuales debemos o deseamos dirigir nuestra atención. Algunas de ellas ya han sido mencionadas, otras no. Pasemos entonces al versículo 13 de este capítulo 3 del segundo libro de Crónicas. El versículo 13 dice, estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Estos eran los querubines que miraban hacia el propiciatorio. Usted recordará que cuando Moisés construyó el tabernáculo, en las instrucciones que él recibió no se indicó ninguna medida en cuanto a tamaño. Y eso habla de la deidad. No tiene medida. Es algo a lo cual no se le puede aplicar un metro para saber su tamaño. Por eso lo que tenemos aquí en el segundo libro de Crónicas es algo grandioso. Los querubines tienen que haber sido mucho más grandes que los que estaban en el tabernáculo. Pero aun con las medidas dadas, hay en cierto sentido una nota de deterioro. Y es que están tratando de medir la deidad. Y eso, amigo oyente, no se puede hacer. Aquí se nos hace notar algunas cosas que no estaban en las instrucciones mencionadas en el libro de Reyes. Y quisiéramos volver a recalcar que aquí estamos recibiendo el punto de vista de Dios. ¿Qué se menciona aquí de parte de Dios que no fue notado según el punto de vista humano? Bueno, aquí se nos da la hermosura del velo. Notemos lo que dice el versículo 14.
Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. El velo era una cosa hermosa. Se dice que en el tiempo de nuestro Señor tenía un espesor de unos 7 u 8 centímetros. Y se cambiaba cada año. Se dice que en una ocasión se ataron caballos salvajes a un velo que se había quitado del templo y que éstos no lo pudieron rasgar. En realidad era algo muy hermoso. Ahora el velo nos habla de la humanidad del Señor Jesús. Y Dios hace resaltar eso. Eso es algo sobre lo cual Él quiere llamar la atención. El velo, pues, habla de la humanidad de Cristo. Cuando Él fue crucificado, el velo del templo se partió en dos. Ahora esto que estamos viendo ocurrió mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. El Señor dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Notemos ahora algo más que tenemos aquí. Algo sobre lo que debemos y sería bueno prestar algo de atención y nos estamos refiriendo a las columnas. Leamos el versículo 15. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Esto quiere decir que estas columnas eran bastante altas. Si uno las compara con el edificio, parece que estuvieran fuera de proporción. Estas columnas nos hablan de fuerza y belleza, y Dios hace resaltar esto. Esas son dos cosas que el hombre moderno piensa que puede obtener, fuerza y belleza. Tenemos grandes naciones, sin embargo, no podemos mantener ni la ley ni el orden. Ahora, se supone que los pintores saben apreciar las cosas hermosas. Pero, ¿ha podido usted observar el arte moderno? Muchas veces es hasta imposible poder apreciar lo que ellos llaman hermoso. Pero Dios, amigo oyente, sí está interesado en la fuerza y la belleza, y esas columnas son muy impresionantes. Ahora, si pasamos al próximo capítulo, el capítulo 4 de este segundo libro de Crónicas, podemos ver en el versículo 12 que él menciona nuevamente este asunto de fuerza y belleza. Leamos el versículo 12 de este capítulo 4 del segundo libro de Crónicas. 2 columnas, y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Dios está haciendo resaltar de manera particular estas cosas. Ahora, volviendo al capítulo 3, tenemos en el versículo 16 lo siguiente. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Aquí tenemos cadenas. ¿Y de qué nos hablan esas cadenas? Nos hablan de la unidad de la nación, hablan de la unidad de las tribus y de la unidad de cada individuo que constituye las tribus, y las tribus, consecuentemente, constituyen la nación. Lo que le agrada a Dios es la unidad absoluta. Creemos que eso es algo que hoy muchos de los hijos de Dios están omitiendo. Estamos separados y divididos en miles de grupos diferentes. Cada día aparecen nuevas organizaciones. No estamos muy seguros de que esto sea algo que le dé gloria a Dios. Él ha ido mucho más allá en el Nuevo Testamento y nos da algo diferente. No es una cadena, sino un cuerpo. Él dice que la iglesia es un cuerpo. Lo interesante es que en un cuerpo uno tiene diferentes miembros, algunos de ellos para honra, otros para deshonra, pero todos en un cuerpo. Y ese es el cuadro de la iglesia de hoy. Por tanto, aquí tenemos una gran lección que aprender. Luego se menciona estas granadas. Usted habrá notado que se dice que hizo 100 granadas. Cuando pasamos al capítulo 4, leemos allá en el versículo 13, 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Las granadas nos hablan de los frutos, y es allí donde se está poniendo el énfasis. También encontramos que se destaca 4 colores. Ellos son el azul, púrpura, carmesí y el blanco que corresponde al lino. El azul es el color de arriba, es decir, el cielo. El púrpura es el de la realeza, mientras que el carmesí habla de la redención, o sea, la sangre de Cristo. Y el blanco nos habla de un andar santo. Todas estas cosas, amigo oyente, son enfatizadas desde el punto de vista de Dios. Y creemos que Él no quería que nosotros pasáramos por alto estas cosas que se destacan en estos 2 capítulos, es decir, el capítulo 3 y el capítulo 4 de este segundo libro de Crónicas. Ahora, pasando directamente al capítulo 5, vemos que el arca es llevada al templo y apreciamos que éste ya ha sido terminado, pero no vamos a entrar en esos detalles que ya hemos visto en el libro de Reyes. Leamos, pues, los primeros 2 versículos de este capítulo 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová,
Metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Sión se encuentra sobre la cumbre de la montaña, donde está el área del templo, y no muy lejos. Ya hemos dicho anteriormente que no sabíamos exactamente dónde David había traído el arca, y todavía no lo sabemos, pero estaba en la ciudad de David, que es el monte Sión. Esa zona no es muy grande en tamaño, pero es allí donde la trajo David. Veamos ahora en el versículo 6 que se han reunido para llevar el arca, y dice la última parte del versículo 6: y sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. El pensamiento aquí es que ni siquiera se intentó contarlos por la sencilla razón de que se está hablando del sacrificio de Cristo. Y amigo oyente, usted no mide ese sacrificio ni puede llegar a hacerlo. Ahora tenemos aquí algo que es de suma importancia. Encontramos una declaración aquí en el versículo 9 que es muy importante. Y Dios está haciendo resaltar este asunto de una manera bien directa. Veamos el versículo 9 ahora. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y allí están hasta hoy. Es decir, hasta el día de escribir este libro. Las barras fueron sacadas del tabernáculo. Ahora no iba a moverse más. El arca fue construida en el desierto, en el monte Sinaí, y el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. El arca iba delante de ellos cuando cruzaron el río Jordán, y ahora es traída por David a Jerusalén. Estaba en el monte Sión donde estaba el palacio. Ahora es llevada al templo que ha sido construido. Era algo sumamente hermoso, como si fuera una joya en ese lugar. Y ya hemos mencionado esto anteriormente. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Pero lo interesante aquí es que el arca había estado en el desierto por todos esos años y había sido llevada de un lugar a otro después de haber llegado a la tierra. Vimos en el libro de Samuel cómo los filisteos la capturaron una vez. Ahora es colocada en el templo, en un lugar de descanso permanente, y entonces se quitan las barras. El arca, como hemos visto anteriormente, nos habla de la persona de Cristo, de quién es Él. Sobre ella se encuentra el propiciatorio. ¡Qué hermoso es todo esto! Ahora ha sido colocada en un lugar permanente en Jerusalén. De ahora en adelante, el pueblo de Israel tiene que ir a Jerusalén. Los hombres tienen que hacerlo 3 veces al año para estar presentes en 3 de las fiestas, la de la Pascua, la de Pentecostés y la del tabernáculo. Ellos debían estar presentes allí. El arca nos está hablando de la persona de Cristo. El propiciatorio nos está hablando de su obra de redención vertiendo su sangre, donde el trono de Dios es ahora un propiciatorio. Todo esto es permanente ahora. Cristo ha aparecido una vez, al fin de las edades, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Eso es permanente, es básico, está establecido. Eso ya no se puede mover. Hablando de una manera figurativa, quisiéramos decir lo siguiente. Las barras han sido quitadas y ya no habrá más movimiento, no habrá otra forma de salvación. Es por eso que el apóstol Pedro podía decir a su gente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo oyente, las barras han sido quitadas. El arca no se volverá a mover. Y eso nos habla de descanso. El Señor Jesús da descanso a los que acuden a Él. Habrá un lugar de descanso. De ese lugar Él habló a sus discípulos en el aposento alto, y dijo, Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El lugar está preparado y uno de estos días iremos a ese lugar. Y se nos dice que una de las características de ese lugar es la permanencia del mismo, el hecho de que es un lugar de eternidad, es un lugar donde no habrá más lágrimas, allí no habrá más muerte. Esas cosas han pasado y ahora vemos que allí está el trono de Dios. Él dijo, consumado es, porque Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Y se nos dice que eso es del cielo, esa es la ciudad de Dios. Los cimientos de esa ciudad son permanentes, son para siempre. Hay 12 bases en ese lugar, y el Señor Dios y el Cordero son el templo. Amigo oyente, las barras han sido quitadas. Eso ya ha sucedido.
Qué hermoso es saber que no vamos a tener que marchar. Usted no necesita salir a buscar a Dios. Como ya hemos visto en nuestro estudio de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo dijo que no tenemos que ir al cielo y hacerlo bajar aquí, o tener que ir al infierno y hacerlo subir. Él está allí en su lugar para usted. Es permanente, es eterno, no cambiará. Ha quitado las barras. Veamos ahora el versículo 10 de este capítulo 5 del segundo libro de Crónicas. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Ahora faltan dos cosas aquí. Una de ellas es la vara de Aarón que reverdeció, y la otra es la urna de oro con el maná. Esas dos cosas estaban allí antes. La urna de oro con el maná, usted recordará, por lo general desaparecía, es decir, el maná desaparecía si no lo recogían. Y como ya dijimos, la vara de Aarón que reverdeció. Y todo eso, la vara y el maná, ha desaparecido. ¿Por qué? Pues creemos que estas dos cosas, el maná que nos habla de Cristo como el pan de vida, habla de su humanidad y del hecho que Él alimenta a aquellos que son suyos. Y la vara de Aarón nos habla de su resurrección. Eso ha sido actualizado para nosotros por el hecho histórico de la muerte de Cristo. Él era humano y esa era su humanidad. Él murió, fue sepultado, pero se levantó al tercer día. Eso no es humano, la vara de Aarón que reverdeció. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Le invitamos para nuestro próximo programa cuando continuaremos considerando este asunto. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga ricamente.